Mi nombre es Francisco Zamudio y yo trabajo como coordinador de promoción para la Universidad en Línea de UPAEP Online. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta plática o ya a este evento titulado Sesiones Online, que es un espacio de encuentro en donde pues pretendemos estar presentes con todos ustedes a través de nuestros expertos, ¿no? De exponerles un contenido de valor que les pueda resultar útil en su vida personal y también profesional. En esta ocasión me es muy grato tener la plática de la maestra Luz María Padilla Castillo. Ella es nuestra directora de UPAEP Online y bueno, dará la charla sobre neuroeducación. Lucy, ¿te encuentras por ahí? Ya estoy aquí lista, Paco. Excelente, muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestra conferencista el día de hoy. Ella es la maestra Luz María Padilla Castillo, es directora de la división e-learning de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP Online. Es asesora virtual de la maestría en e-learning, de las asignaturas optativas de consultoría y la maestría en innovación educativa de la rama Desarrollo Cognitivo y Neuroeducación. Es formadora de formadores en las áreas de tecnología y educación. Lleva más de 4,000 profesores capacitados en los últimos 14 años, una gran cifra. Es líder en la implementación de proyectos en e-learning. Tiene más de 40 proyectos en los últimos 14 años. Es conferencista y panelista en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es doctorante del doctorado en innovación educativa en la Universidad CESUN. Tiene la maestría en educación con enfoque cognitivo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus virtual. También cuenta con la maestría en e-learning por la Universidad de San Martín en Buenos Aires, Argentina, y la especialidad en docencia digital por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la especialidad en diseño instruccional por la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina. Cuenta también con el diplomado en innovación educativa por la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. Es también licenciada en psicología educativa por la Universidad La Salle, Benavente, Puebla, y profesora de primaria por la Normal Primaria Vicente de Paul, Puebla. Y bueno, el día de hoy, pues nos estará brindando la conferencia sobre neuroeducación. Pues adelante, Lucy, te escuchamos todos. Muchísimas gracias. Muchas Bienvenida. gracias, Paco. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí sí, me ayudas, si se ve. Sí, Lucy, ¿se escucha? ¿Se ve bien? Perfecto, también espero que me escuchen. Muy lindos, estoy viendo a mucha gente conocida, mucha gente querida, gracias. Muchos saludos a todos, ya no me puse a contestarles en el chat, porque quiero que aprovechemos estos minutos en una introducción a la neuroeducación. Definitivamente podríamos tener horas para hablar de esto. Hay incluso maestrías, hay doctorados sobre neuroeducación y hoy es solamente darles una introducción. A lo mejor para algunos pues ya los temas son conocidos, para otros no, pero bueno, lo importante es ya llevarlo en la mente y en el corazón esto de la neuroeducación, porque nos está hablando que hay que educar con el corazón para que las personas puedan aprender con su cerebro. Y bueno, esto entonces empezamos concretamente. Gracias, Paco, por leer mi semblanza. Tiene que ver con la edad. Por eso a veces dicen, está larga. No, lo que está larga es la vida. Y por eso, pero siempre he tenido en mi corazón, pues el deseo de ser maestra. Siempre. Yo creo que desde que nací, yo quería ser maestra. Yo recuerdo que cuando era chiquita, pues ya jugaba con mis pobres hermanas y mis muñecas a que estábamos en la escuela. Y algunas de las cosas, algunas de las reflexiones en cuanto a esto, les pido a todos si apagan su micrófono para que no se envicie el sonido. Gracias. ¿De qué vamos a hablar ahora? Que los maestros tenemos que aprender todo el tiempo. No puedes ser maestro si dejas de aprender, porque lo primero es, no puedes decirle a otra persona aprende si tú no estás dispuesto a aprender. Entonces me da muchísimo gusto pues que ustedes están dejando muchas cosas que hacer, por lo menos una serie en Netflix para entrar y seguir aprendiendo. ¿Y qué vamos a aprender aquí? ¿Qué es neuroeducación? ¿Qué sabemos del cerebro?
¿Qué tiene que ver esto que sabemos del cerebro con la manera de aprender? Creo de lo más interesante en la neuroeducación que yo me he llevado pues grandes sorpresas son los mitos de la neuroeducación, cosas que aprendimos y que creíamos que eran ciertas y no lo son. Y les voy a dar algunos tips para que hagan ustedes prácticas de neuroeducación. Bueno, primero, seguramente ya han escuchado neurociencias, han escuchado neuropsicología. No, hoy voy a hablar de neuroeducación, que es una ciencia nueva. Entra o nace la neuroeducación de 3 ciencias. De la neurociencia como tal, que estudia el cerebro y su funcionamiento, de la pedagogía, que todos los que son maestros aquí saben esta ciencia de la educación y del aprendizaje, y tiene que ver también un poco con el comportamiento y la mente, la psicología. Entonces, en esa fusión de estos elementos nace la neuroeducación, que tiene que ver con entender cómo funciona la mente, el cerebro y las ciencias de la educación. Entonces, hoy se llama que la neuroeducación es una transdisciplina. Y estoy segura que va a ir cobrando fuerza. Este pequeño núcleo se va a ir ampliando. De la neurociencia también surge la neurodidáctica. Y la neurodidáctica significa que si ya conozco más del cerebro y sé cómo funciona todos los procesos cognitivos para aprender, pues entonces voy a poder tener estrategias. Recuerden que la didáctica nos va a dar estrategias para que se haga aún más fácil mi enseñanza y aún más fácil el aprendizaje. Bueno, aquí hay algunos conceptos. La neuroeducación cambiará la forma en que los alumnos estudian y aprenden. Y yo quiero hacerles un ejemplo. Cuando yo era maestra primaria, porque tengo años, 40 años, voy a cumplir de ser maestra, cuando eran chicos mis alumnos y se portaban súper mal, imagínense 60 alumnos, primero de primaria, acaban de salir del kinder, quieren recreo cada rato, quieren dormir, siesta, etc. Y cuando yo veía que estaban incontrolables, me sabía un truco, que era poner las manos en la cabeza y el candado en la boca para que no hablaran. Hoy con la neuroeducación, 40 años después, he aprendido que cuando se pone que los alumnos o cuando se les pide a los alumnos que se pongan en esta postura, la sangre deja de fluir, empieza a fluir de una manera mucho más lenta y entonces los tenía en un estado semi-inconsciente. Y por eso funcionaba siempre este truco, porque los chicos empezaban como a casi a perder el conocimiento, empezaban como a adormilarse. Y por supuesto que yo feliz porque estaban muy tranquilos, pero la realidad es que no estaban aprendiendo. Entonces, lo que hoy nos dice la neuroeducación no es cómo pasarla bien como maestro. Y eso es lo que a mí me gustaría hoy dejar, que a veces los maestros buscamos las formas de hacernos el trabajo fácil. Y no es así. La mayoría de ustedes hoy están viviendo en un confinamiento obligatorio que nos ha hecho cambiar la forma en que enseñábamos con un esfuerzo bárbaro, buscando recursos, pagando recursos de nuestra parte. Pero a veces todo lo que hacemos es, ¿cómo hago yo? Me hago la vida más fácil. Y la realidad es que ser docente es buscar siempre las formas de cómo le hago la vida más fácil a mi estudiante para que aprenda. Y entonces con la neuroeducación, regresando a mi terrible ejercicio de poner las manos en la cabeza, ya no lo hago, ya pedí perdón por todos mis errores como maestra tradicional. Hoy sé que no es que haga cada esfuerzo porque yo esté bien, sino porque los estudiantes estén bien. Y esas prácticas para mejorar las condiciones de aprendizaje es lo que me va a dar la neurodidáctica. ¿Qué sucede si yo no conozco cómo funciona el cerebro? Durante años nadie hemos sabido cómo funciona el cerebro, ni mucho menos los órganos. A menos que seas médico o doctor, a la gente no le importa. Es más, yo voy al doctor y no me importa cómo funciona mi organismo. Yo lo que necesito es sentirme bien. Pero el cerebro sí tengo que saber como maestro, si soy especialista en enseñar para que el alumno aprenda, evaluar, etcétera, sí tengo que saber cómo funciona el cerebro. Porque si no, ¿cómo podríamos diseñar unos guantes si no supiéramos cómo funciona la mano?
Si yo no sé que la mano se puede ir doblando, que los dedos tienen más de 3 huesos, que tienen 3 partes, etcétera, entonces el guante que yo diseño puede ser que no sea factible o no sea funcional para el movimiento de la mano. Bueno, ¿y qué sabemos hoy del cerebro? Las maestrías, los doctorados sobre neuroeducación tienen parte fisiológica. Nos llevan, ahora que estudié mi maestría con enfoque cognitivo, mucho tuvimos que revisar la parte fisiológica, pero creo que es la menos interesante si no somos doctores. Lo más interesante son de lo que es capaz de hacer el cerebro. Eso sí, para mí ha sido sorprendente, me encanta y me admiro de lo que es capaz de hacer el cerebro. Pero una de las cosas que me gustaría que supieran es que la principal función del cerebro es la sobrevivencia. El cerebro, Dios lo programó fantásticamente para que nos proteja de todo, de las malas relaciones, de los peligros en la calle. El cerebro está pendiente de todo y va haciendo que nuestro cerebro, el resto de nuestro organismo, funcione para sobrevivir. Él es el que manda las órdenes de protegernos, de correr, de sentarnos, de respirar. Todo lo que hace el resto del cuerpo lo dirige el cerebro. No sé si ustedes conozcan estas personas. Soy fan de cada uno de ellos. Y bueno, si no los conocen, aquí están sus nombres. Déjenme, si me tapan. Estas 3 personas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que tuvieron en un momento determinado de su vida una situación que los limitó. Y que de no ser por su cerebro y esa programación del cerebro de hacer tomar conciencia y tomar la decisión de hacer de su vida una vida que valiera la pena, quién sabe dónde estarían, ¿verdad? Estaba escuchando, bueno, Stephen Hawking, que ya murió, uno de los grandes científicos del siglo XX, él a los 23 años siendo exitoso, yendo a la universidad, pues le descubren una enfermedad que lo iba a paralizar el resto de su vida. Incluso le dijeron que no iba a llegar a los 30 años. Pues en esa decisión y en ese cerebro que lo llevó a darle sentido a la vida, lo mismo que a Nick Vujicic y lo mismo que a Irene Villa, pues los llevan a pensar que lo que la desgracia te pone enfrente, tú eres capaz de sobresalir, de sobreponerte. Hoy hay muchos estudios sobre psicología positiva, sobre resiliencia y todo esto, pero vienen todas estas disposiciones y actitudes para enfrentar la vida, vienen de un funcionamiento sano del cerebro. Bueno, esto me encanta y lo escribió Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo. Dice, los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, las risas y la diversión, pero también de la pena, el desaliento y las lamentaciones. Gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría, conocimientos, vemos, oímos, distinguimos entre lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Gracias al cerebro nos volvemos locos y deliramos y los miedos nos asaltan. Debemos soportar todo esto cuando el cerebro no está sano. Y en este sentido soy de la opinión de que esta víscera ejerce en el ser humano el mayor poder. Bueno, a mí me encanta. Vean el poder que tiene el cerebro. Y más allá, el poder que tenemos los adultos y los maestros sobre el cerebro de los otros. Nosotros tenemos a nuestros alumnos en el salón de clase, los que somos maestros de primaria, tenemos horas para estar con ellos entrenando e influyendo sobre ese cerebro. ¡Qué gran responsabilidad! Algunos datos. Es el único órgano, el cerebro, que no nace completo. Cuando un bebé llega tan hermoso, tan chiquito, tan tierno, sus deditos, sus manitas, la naricita, todo está listo para funcionar. El hígado, las vísceras, todo, menos el cerebro. Por eso el bebé no habla, no camina,
no tiene control de esfínteres, el cerebro no está completo. Cuando nacemos el cerebro está desarrollado al 25% y va aumentando hasta que se convierte nos convertimos en adultos a los 18 años y entonces podemos decir que el cerebro está listo. Por eso en la última etapa, por eso los adolescentes, que es la etapa más difícil, están medio complicados, son medio complicados, tienen que ver con este desarrollo del cerebro. No hay mayor actividad cerebral eléctrica que durante la adolescencia. Tengamos paciencia con nuestros estudiantes. Bueno, fíjense, nos enamoramos con el cerebro, no con el corazón. El día de San Valentín, que ponemos un corazón rojo, deberíamos de poner un cerebro rojo. Bueno, el cerebro se sitúa en la parte anterior, superior de la cavidad craneal, etcétera. Está presente en todos los vertebrados. No funciona de la misma manera entre animales y hombres, aunque los animales tienen muchísimas funciones cognitivas parecidas a los del hombre. Está protegido en una bolsa o en un líquido transparente. ¿Qué más les puedo decir? Está formado por millones de neuronas, son células cerebrales, etcétera. Bueno, no les quiero dar clase de fisiología porque además hay muchas cosas que yo tampoco podría explicar. ¿De qué se encarga el cerebro? Pues de las funciones vitales, nuestra temperatura, la respiración, el dormir. Por eso hoy con el famoso coronavirus, pues el cerebro también lanza señales a que nos suba la temperatura. El tener temperatura es un síntoma para avisar que estamos enfermos e ir al doctor, y también para tratar de proteger el resto de nuestros cuerpos, atacar a los microorganismos, etcétera. Algo importante para nosotros, más que las funciones fisiológicas, es que nos ayuda a recibir, procesar, interpretar, integrar toda la información que recibimos. Entonces, nosotros, maestros, a eso nos dedicamos, a que los estudiantes reciban, procesen, interpreten y construyan conocimiento. Por eso, claro que sí nos debe de interesar. Bueno, se encarga de todo. El cerebro es una maravilla. Bueno, y ahora vamos a reducir, esto ya es muy general, vamos a reducir qué tiene que ver el cerebro con el aprendizaje. Y vamos a hablar solo de 4 conceptos, porque tenemos el tiempo medido y no quiero alargarme, pero de 4 conceptos. La neuroplasticidad, que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado, se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral. El que las personas tengamos mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, lo que hoy se llama mindset. El efecto Pigmalión, la influencia que tiene el resto del mundo sobre mi cerebro y sobre lo que pienso de mí mismo. Y la importancia de incluir emociones a la hora de aprender. Entonces vamos a hablar brevemente de estos 4 principios de la neuroeducación. Primero, quiero que observen esta imagen. Es de una niña de 5 años, es una tomografía de una niña de 5 años que le extirparon el hemisferio izquierdo. Entonces, por un tumor que tuvo, pero hoy con los conocimientos del cerebro, esta niña a los 9 años, a pesar de que en esa área del cerebro están las funciones del lenguaje, el cerebro, a través de una serie de procesos médicos y de entrenamiento en el aprendizaje, la chica recuperó a los 9 años, ya hablaba perfectamente y todavía hablaba 2 idiomas más. Este fue un experimento, es uno de los experimentos clásicos cuando estudiamos neuroeducación, y lo que nos dice es que hoy se ha comprobado que el cerebro tiene una plasticidad, o que el cerebro es plástico. No en su consistencia, no en el material en el que está hecho, sino en la forma en que se puede regenerar. Cuando yo era chica, mi mamá me decía que cuidara mucho mi cabeza, que porque si me daba un golpe, o incluso me decía, si te bañas con agua muy fría, se mueren las neuronas. Yo lo creía. Y durante muchos años, muchas mamás y muchos maestros pensábamos lo mismo, que si se morían tus neuronas, ya, te morías casi tú mismo, ¿no? Entonces nos cuidábamos, que no nos cayera el agua
el granizo de la lluvia en la cabeza, que no nos golpeáramos y una serie de cosas. Hoy nos dice la neurociencia que las neuronas sí se regeneran, que incluso tú puedes tener 90 años y que a través del tiempo lo que vas perdiendo es la memoria, pero si tú haces ejercicios, prácticas, entrenamiento, tomas ciertos alimentos, hay un cuidado médico, las neuronas por supuesto que se regeneran. Hoy lo vemos en la televisión. Hay personas de 105 años que perfectamente reconocen su entorno, hablan, tienen buena memoria y eso demuestra que nuestro cerebro es mucho más eficiente de lo que pensamos. Estas recuperaciones, que le llaman recuperaciones, se le llama plasticidad cerebral. Aguas. Cuando empezaron a descubrir estas cosas, empezaron a decir que hagan los alumnos gimnasia cerebral. Hay algunas cosas, fue más mercadotecnia. Le llamamos gimnasia cerebral en general a los ejercicios que podemos hacer para que nuestras funciones cognitivas, que las funciones cognitivas son procesos que realiza el cerebro y especialmente se llaman funciones cognitivas, porque cognitivo quiere decir conocer, significa todos los procesos que hacemos para conocer, o sea, para aprender. Yo no puedo conocer si no es a través de un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las funciones cognitivas? La concentración, la interpretación, la síntesis, el análisis, la memoria, todos esos procesos que hacemos para poder aprender. Entonces, cuando empezaron con que había una gimnasia cerebral, pues te empezaban a vender y ejercicios. Hay parte de verdad, hay parte de verdad. Otros ejercicios que no. Pero bueno, ese es otro tema. ¿De qué me sirve a mí saber que el cerebro es plástico como maestro? Uno, que quites de tu vocabulario y que quites de tu mente el paradigma de que alguien no puede aprender. Cuando tú le dices a un alumno, tú no eres bueno para matemáticas, la que no es buena para maestro eres tú. Cuando tú determinas al otro, nunca podrás dominar el balón, el que nunca podrá dominar la enseñanza eres tú. Esas cosas tenemos que quitarlas, todos pueden aprender. Y se ha demostrado también con chicos de síndrome Down hoy en día que son capaces de estudiar una licenciatura. Chicos autistas pueden tener un coeficiente intelectual mejor, mayor que el de muchos chicos de comportamiento social normal, entre comillas. No hay nada normal y anormal. Todos pueden aprender lo que quieran. Viene la segunda parte, que tú quieras aprenderlo. Todo cerebro evoluciona, especialmente y más rápido el de los niños, pero todo, hasta si tú tienes 80 años, no puedes decir se me fue el tren, ya no, ni una licenciatura, nunca puedes estudiar, nunca podré hacer una maestría. Siempre hay tiempo si tú quieres. Rápidamente y para basar esto, quiero contarles una historia. Los mejores conductores del mundo están en Londres. Tanto los conductores de transporte público como de taxis son los mejores del mundo. Ellos están muy orgullosos, hay una inversión muy grande del gobierno hacia su sistema de transporte y podríamos decir que el sistema de transporte en Inglaterra es el mejor. Bueno, entonces, si tú quieres trabajar, ganan bien, es un trabajo muy digno, es un trabajo muy reconocido y que requiere de inteligencia. Entonces, a estas personas les hacen un examen muy difícil. Dura 6 horas el examen para sacar una licencia de conductor en Inglaterra. Y resulta que los mejores se quedan como choferes de taxi y los demás choferes de autobús y muchos quedan fuera, muchísimos quedan fuera. Y los choferes de autobús siguen buscando la licencia para ser choferes de taxi. Aquí la pregunta es, fíjense, ¿cuál es la diferencia? No me van a contestar, pero quiero que lo piensen. ¿Cuál es la diferencia entre un cerebro? ¿Cómo funcionará un cerebro de un chofer de taxi a un chofer de autobús? Y a veces en el salón de clases, nosotros planeamos nuestras clases como para
que los cerebros de nuestros alumnos trabajen como choferes de autobús. ¿A qué me refiero? Algunos me dicen, ahí está rara la analogía. A lo que me refiero es que una persona que saca una licencia para manejar un taxi en Londres es aquella que tiene una capacidad de reacción, una capacidad de memorización, una capacidad de toma de decisiones impresionante. En cambio, si eres chofer de autobús, lo único que tienes que hacer es seguir una ruta, no desviarte de la ruta, seguir un cronograma, horarios, ser amable. Lo que hace las funciones del perfil de un chofer de autobús es para procesos mecanizados. Y en cambio, el chofer de taxi es capaz de buscar la ruta más corta, de saber interpretar un mapa, de si hay una manifestación, buscar otra ruta de la calle. Entonces, nuestros estudiantes deberíamos entrenarlos de esa manera, que tomen sus propias decisiones, que busquen rutas alternativas, que tomen decisiones y den soluciones a problemas. A eso se refiere esa analogía. A veces queremos, o la escuela tradicional quiere, que memoricen y que hagan todos igual y que encuentren el proyecto con estándares muy limitados, en lugar de abrirse a desarrollar esta función, esta plasticidad cerebral que desarrolle más y mejores conexiones neuronales. De esto surge algo que le llamamos mentalidad fija o de crecimiento, y la mentalidad se diferencia de esta manera. Hicieron muchos test porque hay personas capaces de levantarse de una limitación y personas que se hunden. Por ejemplo, veámoslo ahorita en la pandemia. Seguramente que ustedes tienen conocidos que están aprendiendo cosas nuevas, que ya inventaron, están rescatando su negocio, que están activas, y hay otras personas que están deprimidas, no se bañan, están sentados viendo tele, están echando pestes contra el mundo. Es cómo enfocamos nosotros nuestra propia vida, nuestras limitaciones o nuestro potencial y el futuro. Entonces escogieron una persona que se deprimía y una persona muy positiva, y vieron cómo el cerebro, le hicieron un estudio cerebral, y cómo en el estudio de la persona positiva, o lo que llamamos la mentalidad de crecimiento, parecía arbolito de Navidad, de tantas conexiones eléctricas. Yo decía, cuando estaba estudiando todo esto, yo decía, qué padre sería que el cráneo fuera transparente y que pudiéramos ver el cerebro cuando yo doy una clase. Me encantaría ver si los cerebros permanecen apagados o si los cerebros empiezan a producir chispas. Y eso depende de ti, maestro, de cómo das la clase, cómo te preparas, qué retos les pones, qué acertijos, cómo le pides que eleven el potencial. Yo a veces con mis maestros que se enojan porque dices que tú nos explicas, nos avientas, nos dices inténtalo, intuye, hazlo otra vez. Es un poco esta parte de que cuando la persona descubre su propio potencial, los que más podemos admirarnos a nosotros mismos somos nosotros mismos. Cuando eres capaz de decir, wow, Lucy, estás dando una conferencia a 200 personas cuando tú no tenías idea de tecnología hace 10 años, ¿no? Es como admirarte de lo que eres capaz de hacer, que nunca hubieras pensado que lo ibas a hacer. ¿Qué pensar yo en una pandemia y en una computadora en mi casa hablándoles de todo esto? La mentalidad de crecimiento son las personas que dicen, soy bueno, pero puedo ser mejor. Quiero aprender, tengo oportunidades, las cosas pueden ser mejores, el cambio es bueno. En cambio, la mentalidad fija o la mentalidad de no crecimiento es soy bueno solo para esto, no todos pueden, no quiero cambios, mejor no estudio una maestría si me costó tanto trabajo estudiar una licenciatura. Y esas cosas se van aprendiendo en la familia, esas maneras de pensar y de achicar el cerebro o de agrandarlo y de hacer que se prenda como árbol de Navidad, se va formando 1 en la familia y 2 en la escuela.
a mí me molesta muchísimo escuchar colegas que dicen, este grupo está terrible. Uy, no, ¿cómo vas a batallar? Aún esos maestros atrevidos, la ignorancia es atrevida, que dicen, soy un maestro tan exigente que repruebo a la mitad del grupo. No, no eres exigente, eres pésimo maestro, porque no puede ser que tienes 30 cerebros frente a ti y no seas capaz de desarrollarlos. Al contrario, de irlos apagando y de decir, pues sí, no superaron el obstáculo porque me encargué de hacerlo muy difícil para ellos. No sé, y todavía hay directores que felicitan ese tipo de maestros. La neurociencia diría, cambia de profesión. ¿Cuáles son las implicaciones después de esto de mentalidad, de crecimiento, mentalidad fija? Hay que hacerles ver a nuestros estudiantes qué tipo de mentalidad tienen. Si alguien dice, maestra, no tengo internet, pero voy a conectarme a través de mi celular, en vez de decir, no, no, con celular no vas a poder. Ahí es decir, muy bien, qué inteligente, claro que sí, por supuesto, no te preocupes, yo te puedo mandar las cosas una vez voy a contratar un taxi, te voy a mandar documentos y qué te parece si nos hacemos videollamadas. Ahí hay dos mentalidades de crecimiento que se unen. También hay que hacerle notar a un estudiante cuando se está dando por vencido. A ver, no, tranquilo, sí puedes, claro que puedes, eres muy bueno. No, fíjate lo que estás pensando, fíjate lo que estás diciendo. Eso es la influencia que tenemos nosotros. Decirles a los alumnos que siempre hay opciones, que si no puedes de una manera, puedes de otra. Hablar siempre con la voz de lo posible. Hay una filosofía hermosa, la filosofía del todavía no. Cuando el alumno dice, no puedo con matemáticas, lo que hay que decir es, todavía no puedo con este ejercicio. Nunca me voy a titular, y los que están acá sin título, no tengo todavía el título. Es no todavía. Y eso cámbiate. Hay que callar el cerebro cuando está boicoteando mi crecimiento. A ver, no, todavía no. Las solteras, no me he casado, todavía no. Claro que todos pueden casarse y no importa la edad. Siempre optar por cosas posibles antes de darte por vencido. El efecto Pigmalión seguro que ya lo conocen. Recuerden que Pigmalión era un escultor que quiso hacer una obra. Era una persona muy desilusionado por muchas cosas en la vida y quiso hacer una obra de arte que fuera perfecta. Ya que la vida no era perfecta, su obra de arte y esculpió una mujer que la hizo perfecta. Y entonces fue tan perfecta y fue tan hermosa esta obra que se enamoró de ellos. Y bueno, dice la teoría que se casaron y fueron muy felices. No lo sé, porque no era real. Pero lo que sí aprendemos de esta moraleja, de este cuento, es que si tratas a una persona tal como es, seguirá siendo como es. Pero si la tratas como la ves y como debe de ser, se puede convertir en lo que puede y debe ser. Es decir, nuestra opinión tiene un impacto muy fuerte sobre los estudiantes. A veces ni siquiera se dan cuenta que los alumnos nos están viendo. Hay alumnos que son capaces de decir, yo quiero ser maestra, y creo que a mí me pasó, Bueno, siempre quise ser maestra, pero lo reforcé con buenas maestras. Siempre decía, me acuerdo mucho de la Miss Rossi, cuarto de primaria, Colegio Esparza. Era una maestra genial. Además era guapa, bonita, simpática, cantaba, bailaba, todo. Y yo siempre dije, cuando yo sea grande, quiero ser como la Miss Rossi. Y disfrutaba tanto y siempre parecía tan contenta de todo. Y es esa opinión que tú tienes del maestro, y más si el maestro tiene una buena opinión de ti, es la clave de todo. Las creencias de los profesores se convierten en acciones. Hay maestros que van con su café de Starbucks felices en el pasillo de la universidad y entran al salón y parece que se agrió el café. Hacen una cara que yo digo, no puede ser que venían tan felices cotorreando con sus colegas y ya entran con una cara. Entonces, lo que creemos se convierte en acción.
Si yo creo que es pesado dar clase, va a ser pesado. Si yo creo que la tecnología, que estas clases que están dando ustedes con tecnología no sirven, no van a servir. Si ustedes creen que los estudiantes no les hacen caso en aula virtual, no les hacen caso. Todo lo que crean se va a convertir en una realidad. Pero si empiezan a modificar y decir, este intento de dar clases en tecnología es mejor que no hacer nada, va a ser bueno. Estuve en una entrevista de radio y me decían, mucha gente critica, todo el tiempo critican, que si hacemos, que si no hacemos, eso que no les importe. Pero me decían, ¿qué piensas del gobierno? Eso que quiere que aprendan por internet y hay gente pobre que no tiene internet. Y yo les decía, la peor acción es la que no se hace. Todos los intentos que hagamos con internet, por radio, televisión, correo, teléfono celular, vale más. Yo le decía a los maestros, algunos maestros que realmente no tienen recursos, ¿tienes tu celular? ¿Tus alumnos tienen celular? Porque no me pueden decir que no. Haz un grupo de WhatsApp, grábales mensajes. Diles cuánto los extrañas. Diles qué estás haciendo, que te cuenten qué están haciendo. Eso va a tener un impacto bárbaro, independientemente. No se preocupen por el contenido. Ahí está Google. Los alumnos van a aprender lo que necesiten aprender. Pero la relación social, los valores, la ética, la autoestima de cada uno de nuestros estudiantes, eso es lo que debemos estar fomentando todos los días. Porque mis creencias se convierten en acciones. Mis acciones hacen que los alumnos crean algo y que actúen. Si yo pienso que Juan, que está gordo, me cae mal y es un niño que siempre pregunta y siempre está sucio y siempre llega tarde, eso el alumno lo percibe. Y eso el alumno lo va a creer porque se lo está diciendo su maestro. Y entonces, cuando crezca, va a decir, yo nunca estudié una licenciatura porque no era bueno, porque era gordo, porque llegaba tarde, porque no me concentraba. Cuando yo empiece a cambiar las cosas y a decirle, te puede costar a ti más trabajo, pero eso no significa que no lo puedas hacer. Y al contrario, si te cuesta más trabajo y vences, eres mejor que todos los demás. Porque pues el que lo hace fácil, ¿qué chiste tiene? Me voy a saltar esto, era otra historia, pero un poco me estoy preocupando el tiempo. Y lo último, el punto número 4 que quiero que se lleven. Hay que meter emociones en el aprendizaje. La educación es cosa seria, pero el aprendizaje es cosa emocional. ¿A qué me refiero con que la educación es cosa seria? Tómenlo realmente como una profesión, tan importante como el médico. Los médicos que están luchando ahorita contra el coronavirus, los científicos, nuestra profesión es igual de importante y ahora más. Todo el esfuerzo que estamos haciendo por llevar las aulas, llevarlas a las casas de cada uno de nuestros estudiantes, hay que tomarlo muy en serio. Pero el aprendizaje no. Cuando van ustedes, y este ejemplo lo he dado ya en varios cursos, cuando vamos al partido, llegamos a nuestra casa del trabajo corriendo, nos ponemos los tenis, la mezclilla, la camiseta del equipo. No vamos a ir con la ropa de traje, no vamos a ir con la ropa del trabajo, todo el traje, etcétera. Ese cambio de ropa me predispone. Por eso en UPAEP los viernes son viernes de rojo. Los viernes nos ponemos de rojo, nos ponemos la camiseta de UPAEP. El viernes es emocional, el viernes es encontrar el sentido de lo que hacemos, ¿no? El viernes es recordarnos que pertenecemos a una comunidad orgullosamente. Y lo mismo, entonces cuando los estudiantes entren, que sientan esa emoción, que digan, es que hoy que regreses a tu casa, tu cerebro se expandió. Hoy que regreses a tu casa, aprendiste cosas nuevas. Hoy que regreses a tu casa, eres mejor persona. Y entonces hay que utilizar las emociones a favor. Tengan cuidado con las emociones negativas, no las fomenten. El pleito entre los alumnos, el bullying, ustedes nunca, nunca se burlen de nadie, porque eso queda una huella. Estoy hablando de emociones positivas, estoy hablando de entusiasmo. Entusiasmo, me encanta la palabra, es con Dios adentro. Eso significa la palabra entusiasmo, llevar a Dios adentro. Inspiren, despierten la pasión, pongan letreros, lleven letreros, hagan que alguna frase, manden en el WhatsApp. Todo esto es importante. ¿Qué implicaciones tienen? Fíjense que los que también algunos ya conocen esta historia, pero en Vietnam, en Hanoi, la capital
la capital de Vietnam, hay un tren que se llama el tren callejero, que pasa exactamente por el centro de la ciudad. Las vías ya existían y bueno, la ciudad se fue conformando. Y es una calle donde están los turistas comprando souvenirs, tomando café, bebiendo té, que más bien es lo que beben, y a las 12 del día, 3 de la tarde, 7 de la noche, 12 de la noche, pasa el tren. Lo interesante, bueno, la gente se quita, oye el silbato del tren, la gente se quita para dejarlo pasar, toman 1000 fotografías, sí ha habido atropellados, si alguien tiene esa duda, sí, ahora sí que se los ha llevado el tren a uno que otro, pero lo que es interesante es que la gente que vive ahí pasa el tren a las 12 de la noche y ya no lo escuchan. Y si yo les pregunto a ustedes y empiezan a pensar, a ver, ¿por qué ya no lo escuchan? Seguro que saben la respuesta. Es porque nuestro cerebro, cuando un estímulo es repetitivo, lo lanza eh, a un espacio donde la información no es importante. Porque nosotros procesamos 2 millones de estímulos al día y a veces más. Y esos estímulos, por ejemplo, manejar, llega el momento en que ya no sabemos cómo manejamos. Estamos pensando en otra cosa, estamos platicando con el amigo, algunos irresponsables estarán viendo el celular, pero ya no nos fijamos en cómo manejamos, porque esos estímulos han quedado en una bodega del cerebro. Y eso nos sucede, como el tren de Hanoi nos puede pasar con nuestras clases, que sean los estímulos tan repetitivos y tan monótonos que nuestros alumnos duerman con los ojos abiertos. Entonces, ¿a qué voy? Cambien los estímulos de su clase, cuenten historias, platiquen de ustedes, cómo era su tiempo de niños. ¿No saben cómo les encanta a los estudiantes que les platiquemos historias? Pongan muchos ejemplos. A veces, y un error fuerte que hacemos es que dejamos una tarea y luego regresan con cosas que no pedimos y nos enojamos y ponemos 5. Cuando ustedes dejen una tarea, pongan un ejemplo. A ver, quiero un mapa mental como este. Quiero un organizador gráfico como este. Quiero esto. A ver, así como hicimos esto, ahora hagamos. Eso es importante para que el estudiante, para que el cerebro vaya enfocado en lo que queremos. A veces pareciera que les ponemos el camino difícil y no somos facilitadores de aprendizaje, no dice eso el constructivismo. Hay que poner analogías porque el cerebro interpreta. Las analogías son estos ejemplos entre un cuento, una vida y la vida real. Hay que utilizar hoy por hoy el microaprendizaje, sesiones de 15 minutos, leer una página web corta, lecturas cortas, un video corto, todo eso se llama microaprendizaje. Gamificación, por supuesto, juegos. Hoy existen los famosos breakouts y aulas de escape. Hay 1000 cursos en UPAEP de todo esto. Ya si les interesa alguna estrategia, métanse a un curso en UPAEP. Y todas las metodologías de aprendizaje activo que seguro ya conocen, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos o proyectos, etc. Quiero terminar esto con los mitos. Los mitos son las fake news sobre el cerebro, lo que hemos pensado que era siempre y no. No solo les voy a dar 5, hay muchos, pero 5. Se creía que los primeros 5 años son los únicos determinantes en el aprendizaje. Es cierto que no hay aprendizaje más acelerado que cuando somos niños. Claro, de 0 a 5 años los niños tienen que aprender cosas vitales, aprender a caminar, control de esfínteres, hablar, correr, brincar, control motriz, etc. Pero no significa que alguien a los 100 años no pueda seguir aprendiendo. El proceso de aprendizaje a lo largo de la vida surge de la neurociencia. Todos tenemos capacidad de aprender. Otro neuromito, y esto escúchenlo bien porque los maestros lo repiten y lo repiten, es creer que los alumnos tienen estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje, ¿cómo se llama? Visual, kinestésico, auditivo. Hoy las neurociencias nos han demostrado que no hay estudios científicos, que la realidad es que el tipo de aprendizaje es un tipo de aprendizaje entrenado. Todos, la gran mayoría somos visuales, claro, porque así aprendimos en la escuela. El pizarrón enfrente, la maestra que se movía, las láminas, los mapas de colores, el libro. Por supuesto que todos somos
visuales, pero los ciegos no tienen esa chance, esa oportunidad, entonces son auditivos, ¿no? Y así, el caso es que no es cierto, todos aprendemos de todos nuestros sentidos. Y por eso los materiales hay que hacerlos de muchos sentidos, pero no significa porque para atinarle al estilo de aprendizaje. El tercer neuromito es que las habilidades están relacionadas con uno de los hemisferios del cerebro. Eso también lo quitaron, que el hemisferio creativo es el izquierdo, el derecho, y el del lenguaje y el serio es el izquierdo. No es cierto tampoco. Hay áreas predominantes, pero tú puedes perfectamente entrenar uno y otro. Y lo han comprobado cuando alguien tiene un accidente y tienen que extirpar o un tumor y extirpan la parte del lenguaje, las personas vuelven a hablar. O una parte de la cuestión visual, si es de cerebro, no estoy hablando si ya no tienes retina o te quemaste la retina, pues ni el cerebro por más cosas que quieran, ¿no? Estamos hablando de cuando la función fisiológica se ha visto alterada por el cerebro. Está comprobado que todas las funciones pueden regresar, tanto que personas con embolia antes las dejaban sentadas en una silla de ruedas y no hacía nada por ellos. Hoy, personas con embolia han vuelto a hablar, han vuelto a moverse, han vuelto a caminar, y por eso hoy la fisioterapia también empieza a surgir con tanto ímpetu. Personas que han caído sentadas en silla de ruedas se han vuelto a levantar, porque el cerebro se regenera. Y el último, el 4. El cerebro es distinto según el género. Lo siento, queridos hombres que me estén escuchando, pero aunque su cerebro sea más grande, no significa que sean más inteligentes. Podemos ser igual de inteligentes. Nada más, es como hablar de los pies. Claro que ustedes tienen pies más grandes, pero funcionan igual que nuestros pies o igual que nuestras manos. Lo único es que por el tamaño, hay mujeres grandes que tienen cerebro grande, hombres pequeños que tienen cerebro pequeño, pero no tiene que ver ni la consistencia, ni el tamaño, ni el físico del cerebro para las funciones cognitivas. Y el último neuromito, el aprendizaje es un proceso racional, que no tiene que ver con emociones. Por supuesto que no. Se aprende mejor lo que se ama. Todos aprendemos con más gusto los temas de nuestro interés. Incluso por eso elegimos una profesión. Las personas que les gusta la música pueden aprender muy fácilmente algún instrumento musical. Las personas que les gusta el deporte, el gusto tiene mucho que ver con el aprendizaje. Y por último, quiero que piensen siempre, si ustedes me dicen qué es lo más importante de la neuroeducación para aplicar, es que siempre veamos a nuestros estudiantes como seres humanos capaces de lograr todo. Ha de ser horrible aquel maestro que se rió de un Albert Einstein, o aquel maestro que castigó a alguien, no sé, como piensen en su científico favorito. A veces nos equivocamos grandemente con las visiones que tenemos de nuestros estudiantes. Más vale equivocarse pensando que pueden ser mejores a pensando que pueden ser, que no van a llegar a ser nada o que son peores de lo que son. Hay que enseñar a los estudiantes que su cerebro es muy importante, que tienen toda la capacidad y que pueden llegar a ser grandes personas. Yo siempre digo, hay personitas, hay personas y hay personajes. Conviértanse ustedes en hacedores de personajes. Todos aquellos que sean capaces de mejorar las cosas como las encontraron. Bueno, muchísimas gracias. Ya párame, Paco, porque si no yo me sigo, y lo que me gustaría es si hay algunas preguntas, con todo gusto. No me digas que ya se durmieron o que no escucharon. No, para nada, Lucy. Lo que pasa es que estaba tratando de prender mi micrófono. La verdad es que bien interesante todas estas ideas, y la verdad es que nos pueden dar, pues tips, ¿no?
para poder mejorar lo que podría ser pues nuestra aproximación a la práctica docente, ¿no? Definitivamente es bien, bien, bien importante todo esto, ¿no? Lucy está abriendo ahorita un espacio de preguntas y respuestas muy chiquitito. No sé si alguien quisiera, digo, para aprovechar el tiempo, levantando su mano, ¿a quién podríamos darle la palabra? Para poder, si tiene alguna pregunta, alguna duda. Por ahí estuvimos, nos estuvieron preguntando sobre la posibilidad de poder contar con la presentación. Les decíamos que definitivamente sí, el evento se está grabando en este momento y la liga se va a publicar también en el Facebook, en la parte pública, para que ustedes la puedan rescatar, ¿no? Tengo aquí una pregunta, bueno, dice, ¿cómo trabajar el efecto Pigmalión? Dicen por aquí, la primera que alcanzo a ver. Lucy, no sé si De quieres hacer un Sandy, ¿verdad? comentario. ¿Es correcto? Sí, claro. Mira, para ti concretamente como maestra es cada vez que alguien te hable mal de un grupo, tápate los oídos. Es decir, a veces cuando yo era maestra en el salón de maestros en la primaria me decían, híjoles, te va a tocar cuarto B. Ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. Y entonces, cuando empiezan a querer platicar, tápate los oídos. Ese es el primer principio del efecto Pigmalión. No creas, tú vive la experiencia con cada alumno. No te creas que te digan, ese alumno es un majadero. Todo eso no permitas. Segundo, párate enfrente del salón cuando entres a el primer día de clases. Dale la mano a cada alumno y piensa, tú eres una persona grande, tú vales. Ve, porque a la primera que tienes que convencer es a ti. Entonces, yo muchas veces incluso en mi mente le digo, te quiero, ¿no? No le digo ahí porque vayan a acusar de acoso, pero le estoy dando la mano a cada estudiante, me presento y estoy con pensamientos positivos sobre esta persona, ¿no? Qué lindo, qué tierno, él se ve que es inteligente, él creo que es buena persona, y hacer como esas apuestas positivas por cada uno de ellos. Ya dentro del salón es fomentar el que piensen bien de ellos mismos, el fomentar, el decir muchas cosas positivas, la realimentación. Si hay que realimentar de manera negativa, esa es independiente y nunca por un medio digital, nunca. Siempre va a ser de persona a persona para que no se malinterprete la información y de manera independiente. Y los halagos son públicos y son escritos en redes sociales, casi, casi, para que todo mundo vea lo orgullosa que estás de tus alumnos. Esa es la mejor forma o algunos tips para aplicar la ley Pigmalión. Perfecto, Lucy. Lex, estás tú afuera también con los compañeros, con los amigos que están en Facebook. No sé si quieras retomar alguna pregunta que hayan dejado, para que podamos darle también oportunidad a la gente que está por Facebook. Antes, nada más tengo aquí de Liliana. Los tipos de inteligencias de Howard Gardner, ¿no es un mito? Sí, es un mito. Temo decirte, yo di cursos de esto, yo era fan de Howard Gardner y hoy ha demostrado que no, que es una teoría, pero sin fundamento científico y hoy por hoy es un mito. No se preocupen, miren, Copérnico y grandes sabios y científicos dijeron cosas que en su tiempo, en su contexto, eran reales. No significa que no sea un profesional, no significa que fue un embustero, no significa que quiso hacerse ricos con sus libros, era lo que se pensaba. Como antes golpear a los niños en el salón de clase funcionaba y era lo que se hacía. Entonces, pero sí es un mito que las personas que no hay 7 inteligencias, que no existe esta parte de 2 hemisferios, sí existen físicamente, pero no con funciones diferentes, ¿ok? Perfecto, Sí, muy bien. sí, con todo gusto. Creo que si alguien mandamos la de esta y por supuesto les doy mucha bibliografía para que vean que no estoy inventando. Gracias. Excelente. Ahora sí, Alex. Lex, ¿ibas a Ahora decir sí, algo? en Facebook, pues más que nada son saludos y felicitaciones para Lucy. Saludos desde El Salvador de Gloria Elizabeth. Te adoramos, Lucy, eres genial explicando. Gracias, maestra Lucy, por la información. Eloisa Gui Cervantes dice, el cerebro también nos dice que debemos tener calma en estos tiempos de crisis. Yasmín, gracias por compartir tus conocimientos. Abrazo virtual. Saludos, saludos. El cerebro es increíble, un órgano que debe cuidarse y valorarse. Rosy Flores.
y más saludos y gracias por compartir la información básicamente. A ver, aquí una pregunta, Fernanda Ramos, ¿es eficaz la educación diferenciada? Es muy bien. Es un tema complejo, todavía existen muchas escuelas diferenciadas, de educación diferenciada. Para los que no sepan, significa los niños y las niñas por separado. La neurociencia dice que no es conveniente. Lo que yo diría es que tomemos de todas las teorías científicas las mejores partes. ¿Y qué recomendaría yo? Hay muchísimas. Es mejor una educación no diferenciada, aunque recomiendo que en algunas áreas tuvieran los alumnos asignaturas por separado. Pero, por ejemplo, separar a las chicas en matemáticas de los niños, lo que se hizo mucho tiempo porque decíamos que aprendían diferente, eso es un neuromito. Las mujeres pueden ser muy buenas en ciencias. Eso está comprobado hoy. Y una de las cosas de la educación diferenciada era porque tenían áreas de conocimiento diferentes. Entonces, no, yo creo que hay cosas, hay temas de chicas, hay temas de chicos, pero en general todo lo que tiene que ver con teoría y práctica profesional, desarrollo de competencias, no debería de haber una diferenciación. Las neurociencias no están a favor de ese tipo de educación. Por supuesto, cuando hablamos de formación de valores y otras cosas, tiene sus lados muy buenos. Sé que esto puede ser un tema de controversia, pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Lex, ¿todo bien por allá con el Facebook? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Siguen dando saludos. Hay un comentario, dice, de verdad me devolviste la motivación en la enseñanza, andaba un poco desanimado, eres lo máximo, Lucy. Nos dice Romini, y hay una pregunta de Diana Lucía, que dice, yo he escuchado cuando dicen inteligencias múltiples. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona este tema con la neurociencia? Mira, la neurociencia ha dicho que no hay inteligencias múltiples, que la inteligencia está integrada, que la inteligencia múltiple, que tenga cierta tendencia, tiene que ver, y él insiste mucho, la neurociencia insiste mucho, con tus propios talentos, tus gustos, tus intereses, y eso tiene que ver con tu genética. Si eres hijo de futbolistas o eres hijo de... Entonces, cuando estudian un poco más sobre de dónde vienes, es de donde surge esa inteligencia que Harvard Garner la dividió en 7 inteligencias, pero realmente es una sola inteligencia integrada con diferentes, digamos, diferentes vertientes. Bueno, creo que la filosofía de Garner sirvió mucho tiempo a la educación en muchos momentos y no podría decirles desechen todo. Todo lo que sea bueno que aprendimos, ¿qué importa si me lo dijo mi abuela? ¿Qué importa si lo leí en un periódico? ¿Qué importa si fue un consejo de una amiga? Lo que sea para bien de los estudiantes está bien. No se preocupen de que todo caiga en una u otra teoría, al contrario. Pero la neurociencia dice es un mito, no existen, es una sola inteligencia. Tú cree lo que sea mejor para tus estudiantes, lo que te funcione. Y creo que la neurociencia sí nos devuelve mucho una esperanza. Creo que lo más valioso es devolvernos la esperanza de que todos pueden aprender, de que todos tenemos un potencial, talentos que desarrollar, y ese es el mensaje más importante de la neuroeducación. Muchas gracias. No sé si hay algo más. Me están diciendo sí, Gela, bueno, hay un curso completo de educación continua, ese es otro comercial sobre neuroeducación. Las personas que están tomando la maestría en innovación educativa, hay una asignatura completa que se llama desarrollo cognitivo. Es una materia muy linda, yo la doy y hacemos ese análisis de cada uno de los procesos cognitivos. Hay mucha información, hay libros muy buenos sobre esto, entonces decidan ustedes la manera de seguir aprendiendo. Hay muchas formas. Pues Paco, es todo por mí, no sé Alex, Paco. Pues nada, ahora sí que muchísimas gracias, Lucy, por tu tiempo, por tu conferencia, muy interesante como siempre. Y pues no me queda más que agradecer a los 132 personas que todavía se quedan, han estado conectadas con nosotros, agradecerles su atención